Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En esta tarde, para compartir con todas y todos ustedes esta charla sobre rarezas procesales, que va a estar a cargo del doctor Toribio Sosa. Esta actividad ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en San Nicolás, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Nicolás, el Colegio de Abogados de San Nicolás, el Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales y también cuenta con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. A continuación vamos a escuchar a la doctora Amalia Fernández Balvis en representación del Ateneo Bonaerense de Estudios Procesales para dar inicio a la jornada. Amalia. Bueno, muchas gracias, Camilo. Tenemos el gusto hoy de recibir al doctor Toribio Enrique Sosa, juez de la Cámara de Trenquelauquen y un aportante riquísimo al derecho procesal, que nos va a hablar hoy de las rarezas, esas rarezas que se presentan en el proceso y en el derecho procesal. El doctor Toribio Sosa, aparte de un amigo y un gran estimulador de ideas, es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenquelauquen, como dije, desde el año 2003. Es profesor titular regular en la materia de Derecho Procesal, Civil y Comercial de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, desde junio de 2010. Es profesor de posgrado en Maestría de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de La Plata desde 2013. Representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa en la Comisión para el Estudio y Elaboración de un anteproyecto de reforma del CPC de La Pampa por resolución de 2016 del decano. El doctor Toribio Sosa es autor de varias obras y vamos a citar Subasta Judicial, Caducidad de Instancia, Reingeniería Procesal, Peritos Judiciales, Teoría y Práctica de la Actuación Procesal. Otra de sus obras es Notificaciones Procesales, Honorarios de Abogados en el Fuero Civil y Comercial Bonaerense, de tanta utilidad para muchos de nosotros presentes en el escritorio esas obras. Terceros en el Proceso Civil, Subasta Judicial Electrónica, el Código Procesal Civil y Comercial de La Pampa, comentado, aún inédito, los honorarios de abogados, la Ley 14.967, comentada y concordada con la Ley 27.423, el Tratado de los Recursos y la reciente obra, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado, de Editora Platense. Doctor Toribio Sosa, lo queremos escuchar. Muchas gracias por estar presente hoy, esta tarde, con nosotros y enriquecernos con sus palabras y compartir, bueno, estos lindos momentos de institucionales de otra punta de la provincia de Buenos Aires. Toribio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Amalia, por tu introducción. Realmente sos una amiga y bueno, has puesto el énfasis en algunas cosas que se han hecho, pero fundamentalmente rescato la calidez de tu presentación debido a tu amistad, como dije. Bueno, vamos al tema, a la explicación de por qué las rarezas procesales. Por de pronto, ustedes habrán escuchado hace años que por televisión, bueno, los que tienen algunos años encima, los más jóvenes no, seguramente no. Había en las propagandas había un spot que se llamaba El país que no miramos. Y en ese spot enfocaban, qué sé yo, desde una cúpula o alguna estatua, o cosas que estaban a la vista de todos, pero que nadie había prestado atención, o muy pocas personas. A medida que, teniendo en cuenta eso, a medida que iba trabajando en su momento con la anotación de los códigos procesales de La Pampa y de la provincia de Buenos Aires, me empecé a dar cuenta que había muchos artículos muy curiosos que los leíamos, seguramente los habíamos leído más de una vez,
para extraer de ellos lo que nos interesaba, y el resto, bueno, no nos servía, y por lo tanto no le prestábamos mayor atención. Entonces empecé a recopilar, así desordenadamente, pero hacer un listado de esos artículos. Y es eso lo que quiero compartirles hoy, compartirles ahora. Y para empezar, les cuento una anécdota, porque vamos a empezar con el artículo 67 del Código Procesal, que ahora les voy a poner en pantalla, de la provincia de Buenos Aires. ¿La anécdota cuál es? Corría el año 1982, cursada de Derecho Procesal 2, en La Plata, a cargo del profesor Roberto Berizonza, pero integrador oral con el doctor Gualberto Lucas Sosa, titular de la cátedra. Yo venía haciendo una buena promoción, y entonces, cuando me siento, me tocó rebeldía, el doctor Gualberto Lucas Sosa me lee el artículo 67 del Código Procesal y me dice, ¿qué significa eso? Yo no supe. Ahora se los voy a compartir. Si puedo, es la primera vez que comparto pantalla contigo. Vamos a ver si esto funciona como debería. Están viendo, ¿verdad? ¿El artículo 67? Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿qué dice ese artículo 67? Inimpugnabilidad de la sentencia, emitida en situación de rebeldía. Ejecutoriada la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admitirá recurso alguno contra ella. Claro, Berizonza nos había puesto mucho énfasis. Dejo de compartir porque yo no sé si ustedes compartiendo me ven, y yo quisiera que me vean. En todo caso, después vuelvo aquí. Lo vemos a usted y a la pantalla que comparte, doctor. Ah, las dos cosas. Bueno, y ahora no, a la pantalla a esa no. Perfecto, listo, ahí está. Entonces, las dos cosas. Cuando Berizonza nos explicaba en clase, puso mucho énfasis. Miren, acá el género es sentencia firme. Las especies son consentida o ejecutoriada. De manera que yo, cuando Gualberto Lucas Sosa me puso por delante este artículo, yo decía, lo interpretaba, firme la sentencia pronunciada en rebeldía, no se admitirá recurso alguno contra ella. Y pensé, aceleradamente, en ese momento crítico del examen, ¿no? Y pensé, chocolate por la noticia, porque si está firme, claro que no se admite ningún recurso. Sinceramente no le encuentro explicación. Años después, como les decía, trabajando en el comentario al código, en este caso el bonaerense, porque en el de La Pampa no existe un precepto semejante al 67, tuve que remontarme hasta Caravantes. Estoy hablando de un libro de 1856, para encontrarle sentido a este artículo. ¿Qué es lo que pasaba? En el antiguo derecho español, decir sentencia ejecutoria y decir sentencia ejecutable era lo mismo. Ahora bien, ¿qué era sentencia ejecutable o sentencia ejecutoria? De condena, ¿se entiende? Ejecutoria o ejecutable de condena. Bueno, primero, la consentida por las partes. Segundo, la apelada por alguna de las partes, pero con efecto devolutivo. Hasta acá, insisto, consentida o apelada, pero con efecto devolutivo. La apelación, estábamos en presencia de una sentencia ejecutoria o ejecutable.
O por último, había una tercera variante de sentencia ejecutable o ejecutoria, que era la sentencia de condena, apelada con efecto suspensivo, pero confirmada por la Cámara, aun cuando hubiera otro recurso posterior para revisarla. Sentencia de condena, apelada a través de una apelación con efecto suspensivo y confirmada por la Cámara, aun cuando hubiera otro recurso posterior para revisarla. Se decía, y acá viene el truco lingüístico, que la confirmación de la Cámara le daba ejecutoriedad. La dejaba ejecutoriada. Es decir, se la podía ejecutar. Era ejecutable. Ahora bien, entendido entonces, por un lado, que no todo lo históricamente, no todo lo ejecutorio estaba firme, entendido históricamente eso, ¿qué es lo que nos quiere decir este artículo? También en el antiguo derecho español, cuando el rebelde, después de cierto tiempo de emitida la sentencia firme, después de cierto tiempo de cesada la fuerza mayor que le había impedido comparecer, por eso la rebeldía, podía presentarse y recurrir la sentencia firme. Rebobino. En el antiguo derecho español, el rebelde, que no había podido comparecer por una razón de fuerza mayor, cesada la fuerza mayor, podía presentarse dentro de cierto tiempo, desde cesada la fuerza mayor y desde firme la sentencia, podía presentarse y pese a estar firme podía recurrir la sentencia. Es lo que se llamaba recurso de rescisión, que está regulado en el Código Procesal de Santa Fe en estos días. Con lo cual, mi respuesta frente a esa pregunta de Gualberto Lucas Sosa excedía ampliamente mis posibilidades. En ese entonces, tendría que haber sido lo que quiere decir este artículo 67, es que no se tolera ni siquiera el recurso de rescisión contra la sentencia firme y el rebelde comparece encontrándosela y quiere justificar su fuerza, su incomparecencia en una situación de fuerza mayor ya superada. Lo siento, no cabe ese recurso de rescisión. Pero pensando, ¿qué puede hacer esta persona rebelde que se topa con una sentencia firme? Bueno, hay que ver, porque si a esa sentencia firme se hubiera llegado a través de un proceso en el que algún acto crucial estuviera viciado, hubiera sido anulado, entonces, claro, tal vez podría plantear un incidente de nulidad y hacer caer ese acto procesal viciado y, consecuentemente, por vía de concatenación, hacer caer la sentencia. Bueno, aquí les presenté la primera curiosidad, la primera rareza procesal para encontrarle un sentido a este artículo 67. A ver, artículo 67 del Código Procesal. Acto seguido voy a pasar a otro que es bastante más familiar para nosotros, para todos los operadores judiciales, de un lado o de otro lado del mostrador. Es el artículo 536, que dice así, está en pantalla, pero yo se los leo porque la letra puede resultar chica.
Dice, embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el embargo hubiese de hacerse efectivo en bienes inmuebles o en muebles registrables, bastará su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Bastará. ¿Por qué dice bastará? Porque, a ver, hagamos un acto de reconocimiento íntimo. Hoy por hoy, ni hablar en la era electrónica, el embargo de inmuebles y de muebles registrables, ¿de qué otra manera como no ser a través de la inscripción? Se traba, la inscripción registral. Entonces, ¿por qué la palabra bastará? Palabra que curiosamente en todas las reformas, en todos los, porque este texto viene del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia a comienzos de 1968. Bueno, todas las reformas que yo conozco, al menos, salvo error u omisión, posteriores hasta acá, que han seguido más o menos el molde de ese Código Nacional, por supuesto con adiciones para modernizar la normativa, etc. Pero han mantenido esta redacción. Es decir, han conservado el bastará. ¿Por qué bastará? ¿De dónde viene ese bastará? Bueno, tenemos que remontarnos entre nosotros, para no ir al antiguo derecho español, a la ley 50, que es la primera ley procesal, fue la primera ley procesal del país, sobre la cual voy a volver para compartir un par de curiosidades a su respecto. Pero vamos a ceñirnos ahora a este tema. ¿Qué decía la ley 50 en cuanto a la traba de embargo de inmuebles? La ley 50, les aclaro, es del año 1863. No había muebles registrables, ¿verdad? Podíamos hablar nada más de inmuebles en aquel momento. ¿Cómo se trababa, de acuerdo a la ley 50, un embargo sobre un bien inmueble? Bueno, se trababa en dos pasos. El primer paso para trabar el embargo sobre un inmueble consistía en el diligenciamiento de un mandamiento de embargo. Con el diligenciamiento positivo de este mandamiento de embargo, después se procedía en un segundo paso a la inscripción del embargo ya trabado por mandamiento en el registro de hipotecas. Quiere decirse que el embargo se trababa, según la ley 50, en dos pasos. Primero mandamiento, después comunicación al registro de hipotecas. Claro, con el tiempo quedó claro que en realidad lo del mandamiento era un requisito excesivo, digamos, innecesario por lo menos, irrazonable. Por eso lo de bastará su anotación en el registro, sin el previo diligenciamiento de un embargo. Pero fíjense que la función docente de la norma, porque frente a lo que era una práctica consistente en los dos pasos para trabar un embargo sobre inmuebles, después muebles registrables, para desterrar esa práctica y esa costumbre o esa forma de manejarse, se utilizó la palabra bastará. Hoy por hoy, esa palabra en realidad sobra para nuestra manera de comprender las cosas. Podríamos poner en su lugar, se procederá a su anotación en el registro, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. Pero bueno, se sigue manteniendo la palabra bastará. La pregunta
que se me ocurrió y que comparto con ustedes es, ¿y se podrá hoy, se podrá trabar un embargo sobre un inmueble o sobre un mueble registrable a través de mandamiento? Yo me respondí que sí, lógicamente, con escasa oponibilidad frente a terceros. Pero si, por ejemplo, durante el diligenciamiento del mandamiento de embargo de un inmueble o de un mueble registrable estuviera presente el deudor, ya el deudor sabe. Los terceros tal vez no, pero el deudor sí. Y si el deudor luego enajenara ese bien como libre, cometería un delito. Claramente los terceros de buena fe probablemente no se verían perjudicados por el embargo que ellos desconocían. Pero seguramente, pero también es cierto, como dije, que el deudor, si estaba presente en el acto del diligenciamiento, y por supuesto los terceros que también hubieran estado presentes, no hay que descartar eso, esos claramente estaban en una situación de mala fe, lo cual podría repercutir sobre la eventual disposición de ese derecho, me refiero a los terceros de mala fe. Y fíjense otra cosa, bastante, si se quiere, enigmática, que tiene este artículo, y es cuando dice, en la forma y con los efectos que resultaren de la ley. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles efectos, por ejemplo, que resultaren de la ley? Y bueno, yo encontré por lo menos uno, y quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que en el artículo 207 del Código Procesal hay un plazo de 5 años, un plazo largo de 5 años, para la caducidad de las medidas cautelares que se traban en los registros. Y eso después la jurisprudencia lo ha extendido a toda medida cautelar, como quiera que se trabe, registralmente o no. Perfecto. Pero el artículo 207 se refiere a la caducidad de 5 años, si transcurre el plazo de 5 años desde trabada la medida cautelar. Pero, curiosamente, en la ley de automotores, el decreto ley 6.582/58, en su artículo 17, se establece un plazo de 3 años, diferente de este de 5 años del artículo 207. ¿Cuál prevalece? ¿El plazo de 5 que establece el Código Procesal o el de 3 que establece la ley específica de automotores? Bueno, habrá que acudir a los criterios de resolución de conflictos normativos, uno de los cuales, digamos, basado en la prepotencia, probablemente no el más correcto en este caso, pero basado en la prepotencia, decir, bueno, no, acá hay una normativa nacional, incluso específica, porque tiene que ver con los automotores, y con eso se desplaza al artículo 207, con lo cual nuestro artículo 207 se va de la escena con la cola entre las patas, porque le hemos dicho a usted, sabe que es desplazado por la normativa nacional. Pero otra interpretación que quiero compartir, como les decía, con ustedes, es pensar que esta frase, con los efectos que resultaren de la ley, cuando dice la ley, ¿a qué está aludiendo? ¿Al Código Procesal o a la ley que tenga que ver con el registro? Porque si tiene que ver con la ley que se vincula con el registro, entonces nuestro artículo 207 puede tranquilamente quedar airoso y decir, no, bueno, pero a mí no es que me desplazan. Otra norma tocaya mía, digamos, el 536 del Código Procesal, le da cabida a la ley registral, porque es con los efectos que el embargo contra automotores se traba a través de su notación en el registro, según los efectos que resultaren de la ley registral. Bueno, yo acá no es que me desplazan, no soy aplicable, con lo cual sale mejor parado nuestro artículo
207 en esta confrontación con el artículo 17 de la ley de automotores. Pasamos a otro. Allí nomás, ni bien empieza el Código Procesal, nos encontramos con este artículo que no parece generar mucha dificultad, pero la historia que oculta. La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades la realización de diligencias determinadas. ¿Qué hay detrás de este artículo? ¿Saben lo que pasaba? En el antiguo derecho español, explica Caravantes, en 1856, ya era antiguo derecho español en 1856, se calculen. Los jueces, y fíjense que no digo juezas, digo jueces, porque juezas no había en ese entonces. Los jueces podían otorgar mandato a cualquier persona para que los reemplazara en todo su quehacer jurisdiccional. Lo cual se explicaba por las enormes distancias, por la enorme cantidad de tiempo, el costo, la gran dificultad para que un juez pudiera trasladarse de un lugar a otro, y si lo hacía, inevitablemente descuidaba sus funciones en los demás lugares que estaban sometidos a su competencia territorial. Con lo cual, esa práctica era una práctica legal, admitida. Lógicamente, explica Caravantes, con el tiempo se comprobó que eran más los perjuicios, los abusos a que daba lugar esto, porque el mandato discrecionalmente podía ser otorgado por el juez a absolutamente cualquier persona que hacía cualquier cosa, y entonces eso generó inconvenientes y dejó de estar legalmente admitido. Pero fíjense que sobrevivió. Quedó tan marcado en la memoria, en la cultura jurídica, que dice, la competencia no podrá ser delegada. Es decir, señores jueces y juezas ahora, ustedes no pueden otorgar un poder para que alguien haga la tarea de ustedes. Eso sí, lo que pueden hacer es encomendar algunas diligencias. Tampoco es que pueden irse a su casa y encomendarle a otro juez que vaya y haga lo que les incumbe hacer a ustedes. Algunas diligencias, y no a cualquiera, a otros jueces de igual condición, esa famosa expresión de igual clase y en turno, digamos, de igual condición. Generalmente lo que se encomienda, lo que suele encomendarse a través de oficio, ustedes saben, si es dentro de la jurisdicción bonaerense, a través de oficio ley 2272, si se trata de encomendar a jueces de extraña jurisdicción, diferente de la bonaerense, o a través de exhortos, si se trata de un juez internacional, digamos, una competencia fuera del país. Bueno, se encomiendan generalmente cuestiones de prueba, que tienen que ver con producción de prueba. Pero fíjense lo curioso, les rescato aquí para compartir un precedente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, en el que se dispuso que el juez de la subasta, si el bien embargado se encuentra en extraña jurisdicción, puede encomendar toda la subasta, todo el procedimiento de subasta judicial al juez competente en el lugar donde se encuentran los bienes. Lo cual, dicho sea de paso, en su momento generó que, hace algunos años ya, escribiera específicamente, como lo pueden ver, algo a ese respecto.
A ver si tengo más sobre esto. Bueno, la siguiente pregunta que se nos puede ocurrir es, muy bien, un juez, una jueza le encomienda hoy a otro juez, otra jueza, una determinada diligencia. Pregunta entonces, el juez o la jueza encomendada, ¿qué competencia ejerce? ¿La del juez o la jueza que le encomendó la diligencia o la propia? Entonces, metafóricamente, si nosotros tenemos que ir a nuestro trabajo en auto y vamos en nuestro auto, cumplimos la finalidad si llegamos a nuestro lugar de trabajo con nuestro auto. Es nuestro auto y cumplimos el fin de llegar a nuestro lugar de trabajo con nuestro auto. Pero si le pedimos a un amigo, una amiga, que nos lleve hasta el lugar de trabajo, cumplimos la finalidad de llegar al lugar de trabajo, pero en un auto que no es propio, en un auto ajeno. Entonces, con esa metáfora se puede explicar cómo es que la competencia que ejerce el juez o la jueza encomendado es la propia. No hay una encomienda que incluya la competencia para llevarla a cabo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque lo prohíbe el artículo 3, porque la competencia no puede ser delegada. Encomendar una diligencia, sí, pero eso no significa delegar, porque está prohibido. Lo que significa es que el juez o jueza delegada, ejerciendo su propia competencia, cumple el encargo. ¿Dónde puede verse un ejemplo, una consagración normativa de esto que acabo de decir? Bueno, en varios lugares. Yo anoté varios, pero les voy a compartir uno. En la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando el artículo 61, bien conocido por todos nosotros, se refiere a la competencia de los jueces y juezas de paz, letradas, hay un inciso, un artículo, que establece que los jueces y juezas de paz letradas, tienen competencia para hacer notificaciones, intimaciones, constataciones y demás diligencias que les encomienden otros jueces. Ah, entonces es la ley orgánica la que les da esa competencia. Los otros jueces o juezas le piden, pero la ley orgánica en este artículo 61, 1, 3, es la que les dice, ah, ustedes tienen competencia para esto. Entonces, es una competencia que le está dando la ley al juez o jueza de paz letrada. No es una competencia que le viene conferida por el delegante. Y acá hay otra cosa que me gustaría comentarles. Y voy a dejar de compartir un poco, a ver si me pueden ver. Ahí está, por lo menos yo los estoy viendo. No están viendo la pantalla compartida, ¿verdad? No. No. Bueno, hay una noción que no es propia de nuestro derecho. No tenemos una tradición que yo conozca hispánica o italiana, sino más bien anglosajón, que es lo inverso a la delegación. En la delegación, ¿qué es lo que sucede? Alguien que tiene una competencia, bueno, la traslada a alguien que no tiene esa competencia para que entonces, ahora sí, ya delegada la competencia, la pueda ejercer. La noción inversa se llama deferencia. Deferencia. ¿Y en qué consiste la deferencia? Consiste en que un órgano que no tiene la competencia la toma de otro que sí tiene la competencia. Ejerce por deferencia el órgano judicial una competencia que no tiene y le corresponde a otro. Pero ¿cómo puede hacer eso? Bueno, les doy una razón y después un par de ejemplos. Lo puede hacer para que la tutela judicial sea más efectiva. Ejemplo, y nada menos que dicho por la Corte Suprema de la Nación, que creo no es poco entre nosotros. La Corte Suprema de la Nación tiene dicho lo siguiente: señores superiores tribunales de la causa,
Si contra sus sentencias se plantea un recurso extraordinario federal basado en la causal de arbitrariedad, ustedes, órganos que tienen que hacer el primer control de admisibilidad de este recurso extraordinario federal basado en la causal de arbitrariedad, tienen que prima facie, abrir juicio sobre la supuesta arbitrariedad. Es raro, ¿verdad? Porque el mismo órgano judicial, autor de la sentencia tildada arbitraria, cuando se le plantea el recurso extraordinario diciendo que su sentencia es arbitraria, tiene que opinar a ver si lo que dice el recurrente tiene color o no tiene color. Es la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, y usando esta doctrina ha anulado concesiones de recursos extraordinarios federales en los que el órgano, el superior tribunal de la causa, incluso nuestra Suprema Corte, en algún caso, ha procedido a conceder el recurso extraordinario federal sin analizar si la arbitrariedad arguida por el recurrente tenía o no tenía alguna clase de verosimilitud. Entonces ahí se ve cómo la deferencia opera, porque el órgano recurrido no debería tener competencia para analizar de ninguna manera lo que es el mérito del recurso, es decir, si hay o no hay arbitrariedad. No obstante, por una razón de eficiencia y para evitar aventuras, para contrarrestar la mala fe recursiva, la Corte de Nación dice: señores superiores tribunales de la causa, bueno, miren a ver si hay algo serio en eso. Algunas cámaras, por ejemplo la nuestra de Trenquelauquen, aplican igual criterio cuando se plantea un recurso extraordinario de nulidad por omisión de cuestión esencial. Claro, si el recurrente, y me pongo en su lugar, tal vez emocionalmente dolido porque no se le ha hecho lugar a lo que quería, no ha atinado a leer con toda la tranquilidad necesaria la sentencia de la Cámara, y entonces con toda, digamos, sin ningún disimulo, dice: esta cuestión esencial fue omitida. Y sin embargo, capaz que hay un título en la sentencia de la Cámara que dice justamente: acá está, esta cuestión fue tratada específicamente. No está omitida, manifiestamente no está omitida, bien o mal tratada. Es otro problema. Ahí va otro recurso, el extraordinario de inaplicabilidad de ley, pero no, el de nulidad por omisión de cuestión esencial. Entonces, aplicando este concepto de la deferencia, decimos: señor recurrente, señora recurrente, fíjese bien, usted dice que la cuestión fue omitida, pero fue manifiestamente tratada, bien o mal. Digo manifiestamente tratada, no se trata de ir con la minucia, no, porque aquella palabrita que nosotros pusimos significa tal, no, eso no, manifiestamente tratada, con toda claridad, con toda nitidez, con toda puntualidad. Entonces, nosotros, en Trenquelauquen, dejamos a salvo, que no es competencia nuestra, o hemos dejado a salvo en algún precedente, que no es competencia nuestra analizar el mérito del recurso extraordinario de nulidad, es decir, analizar si en definitiva hubo o no hubo una omisión de cuestión esencial, pero decimos: mire, si es manifiesto el tratamiento de lo que usted dice omitido, ¿sabe qué? Yo se lo deniego. En todo caso, usted tiene todo el derecho de ir en queja y de demostrarle a la Suprema Corte cómo es que nosotros realmente hemos omitido lo que nosotros ahora le decimos que hemos manifiestamente tratado. Esa es una noción de deferencia que tiene que ver, digamos, Peirano ha escrito mucho sobre los recursos, o lo suficiente como para tomar nota, digamos, sobre los recursos ad infinitum, el abuso de las herramientas recursivas. Bueno, esta es una manera de enfrentar los abusos recursivos. Abusos, o como dije, inadvertencias, fruto de tal vez el impacto emocional del abogado o la abogada que se enfrenta con una decisión que no satisface sus intereses y que por lo tanto tal vez
no ponga el 100% de su atención para detectar lo que sí fue tratado cuando dice que no fue tratado. Bueno, ahí les presenté entonces la noción de deferencia. Vamos a compartir. Creo que estoy compartiendo. A ver, sigo compartiendo, ¿verdad? Sí, estoy compartiendo. Perfecto. Bueno, el artículo 44 del Código Procesal plantea otra cuestión muy interesante, que como verán a continuación, fue corregida por el artículo 35 del flamante Código Procesal de Corrientes, que va a comenzar a regir a principios de diciembre de este año. ¿De qué estoy hablando? Bueno, vamos a ver qué dice el artículo. Porque el título de la norma es sustitución de parte. ¿Qué se entiende naturalmente? Bueno, una parte que está, deja de estar y viene otra a ocupar su lugar. Un reemplazo, digamos así. Ese sería el significado natural, el significado corriente. Y a partir de ahí, ya condicionados por la lectura, por el significado que hemos extraído de ese inicio, condicionados por ese significado, es a partir de ahí que entendemos el resto. A ver, ¿cuál sería la sustitución de parte? Bueno, si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o se diere el derecho reclamado, bueno, se desprende del bien que es objeto inmediato de la pretensión, digamos así, el adquirente no podrá intervenir en el proceso como parte principal sin la conformidad expresa del adversario. O sea, podrá intervenir en el proceso como parte principal el adquirente si cuenta este adquirente con la conformidad expresa del adversario en el proceso. Ahora bien, si el adversario no le da la conformidad, de manera entonces que el adquirente no puede intervenir en el proceso como parte principal, podrá hacerlo en la calidad de tercero, nos dice la norma. Entonces, ¿cuál sería la sustitución en una lectura primera? Bueno, la sustitución se operaría si el adquirente del bien o del hecho en litigio cuenta con la conformidad del adversario, porque si cuenta con la conformidad del adversario, entonces pasa a ser parte el adquirente y deja de ser parte el enajenante, el cedente. Ahí está la sustitución, diría uno. Ahí se opera con la conformidad expresa del adversario. Porque, repito, entra el adquirente y sale el litigante que transmitió el bien. Ahí está la sustitución de parte. No está ahí la sustitución de parte. Eso que yo acabo de decir no es sustitución, es sucesión. Sucesión de parte. Y es así como lo llama correctamente el artículo 35 del Código Procesal de Corrientes. Y entonces la sustitución, ¿a dónde está? Acá, en este artículo. ¿Saben dónde está la sustitución? Bien, supongamos que el adquirente no le da la conformidad expresa, perdón, que el adversario no da la conformidad expresa para que el adquirente sea parte. El adversario no da la conformidad para que el adquirente sea parte. El adquirente entonces no puede ser más que un tercero adhesivo simple. ¿Y quién sigue siendo parte? El enajenante. Pero cuidado, el enajenante que sigue siendo parte ya no es el titular del bien o del crédito, porque lo transmitió, pero sigue siendo parte, pero lo transmitió. Y entonces, eso explica dónde está la sustitución procesal. Y ahora lo vamos a entender rápidamente. Hay 4 situaciones posibles. Se puede actuar en nombre propio por un derecho propio. Es la situación típica del
La persona que actúa por su propio derecho. Juan Pérez por su propio derecho, a nombre propio, Juan Pérez por su propio derecho. Esto requiere, como nosotros sabemos, un patrocinio letrado. La segunda situación posible es la de actuar por un nombre ajeno, en nombre ajeno, por un derecho ajeno. Es la típica situación de la representación. Representación voluntaria, representación legal o representación orgánica, pero representación. Se actúa por un derecho del representado y se actúa en nombre del representado. La tercera situación posible es la de actuar en nombre propio por un derecho ajeno. En nombre propio por un derecho ajeno. Eso, actuar en nombre propio por un derecho ajeno, a eso se lo llama sustitución procesal. Y es lo que sucede cuando quien arrancó siendo parte en el proceso y después transfiere el derecho o el bien litigioso durante el proceso, atenta a la falta de conformidad del adversario, tiene que seguir actuando como parte principal, porque el adquirente nada más puede actuar como tercero, tiene que seguir actuando como parte principal, pero sigue actuando en nombre propio, como parte principal, pero por un derecho ajeno, porque ya lo transmitió. Sigue actuando en nombre propio porque no actúa en representación del adquirente. No hay una situación de representación del transmitente respecto del adquirente. De manera que el transmitente sigue actuando en nombre propio, pero ya por un derecho ajeno, porque lo transmitió, no es más de él. A eso se lo llama, a esta tercera situación, sustitución. Y es a esa sustitución a la que en todo caso puede referirse este título. La sustitución procesal, yo me he detenido mucho en el libro del tercero, porque me pareció algo muy esclarecedor para explicar muchas situaciones. No solamente la acción subrogatoria, la acción directa, explicar cómo es que el damnificado en un accidente de tránsito, por ejemplo, puede citar a la compañía aseguradora con quien no la une ninguna relación jurídica sustancial, ni el hecho ilícito, ni el contrato de seguro. Y sin embargo, puede citar a la compañía aseguradora actuando en nombre propio, pero por un derecho ajeno. ¿Cuál es el derecho ajeno? El derecho del asegurado, que es su demandado también en ese proceso de daños. Por curiosidad, la última situación, jugando con las palabras, es la del actuar en nombre ajeno por un derecho propio. ¿Existe eso? ¿Actuar en nombre ajeno por un derecho propio? Bueno, es lo que existía en el derecho romano, cuando no existía en el derecho romano el contrato de cesión de derechos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Los derechos no podían transmitirse? Sí, en realidad lo que pasaba era que el titular del crédito le otorgaba poder al, entre comillas, cesionario, para que este cesionario, actuando con poder, fuera y cobrara el crédito. Y después el dinero se lo quedaba él, el apoderado. Con lo cual, este apoderado actuaba en nombre ajeno, en nombre de quien le había dado poder, en nombre del acreedor, pero por un derecho propio, porque cuando cobraba el crédito, la plata se la quedaba a él. A esto se lo llamaba, porque tiene nombre y apellido la situación, procuratio in rem suam, que es la cuarta hipótesis prevista aquí en este cuadrito que juega con el nombre derecho propio ajeno para explicar distintas situaciones posibles. A ver, ya se nos está acabando el tiempo, así que me tengo que poner selectivo. Vamos a ir a la Ley 50 y a las normas de procedimiento españolas. Yo les había prometido volver a la Ley 50, porque quiero compartir con ustedes
Por ejemplo, una regla mnemotécnica. ¿Quiénes fueron los vocales de la primera Junta de Gobierno? Bueno, es una pregunta complicada, se las trae, eran 6. Belgrano, Larrea, Ascuénaga, Mateu, Castelli, Alberti. Caramba, qué buena memoria. Mentira. No es tan así. Hay una regla detrás. La palabra blanca, con M. Belgrano, Larrea, Ascuénaga, Mateu, Castelli, Alberti. Blanca. Aprendiendo eso, listo. Ley 50, 1863. ¿Quiénes la proyectaron? Los 4 primeros jueces de la Corte Suprema de la Nación antes de entrar en funciones. ¿Quiénes eran? Bueno, ¿quién no se acuerda? Salvador María del Carril. Salvador María del Carril, digamos. Salvador María del Carril es fácil de acordarse, hasta ahí vamos. Tenemos uno de los 4 jueces que antes de asumir como juez escribió esta norma. ¿Qué hace uno por un carril? Miren qué pavada les estoy diciendo, pero son reglas mnemotécnicas. ¿Qué hace uno por un carril? Bueno, qué sé yo, camina. Bueno, da pasos. José Barros Pasos. Si llueve, hay barro también en el camino, obviamente, pero José Barros Pasos. Segundo juez. Y si uno va más ligero, corre. Francisco de las Carreras. Tercero. Y si uno camina mucho y corre en ese carril, termina quedando Francisco Delgado. Los 4 primeros jueces. Después, el quinto era Valentín Alsina, pero no aceptó porque tenía otro proyecto político, otro proyecto que era político, y fue ocupado el cargo por un tal José Benjamín Gorostiaga. Fue el 5º juez que completó el elenco de 5 jueces en 1863, también. Pero fíjense cómo son las cosas. Bueno, esta ley 50, con esta ayuda de memoria que fue de Chapa, digamos, fue la primera ley procesal del país. Y les voy a volver a compartir la pantalla, si puedo. En el artículo 374, esta ley 50 de 1863 establece que para todo lo no reglado, específicamente por ella, supletoriamente rigen, decía, las leyes preexistentes que no se le opongan. ¿Cuáles eran esas leyes preexistentes que no se le opongan? Eran las patrias y las españolas, vigentes durante la colonia. ¿Por qué las españolas? Porque en el año 1817, el Congreso, el mismo Congreso que declaró la independencia en Tucumán, en 1816, bueno, en 1817, ya en Buenos Aires, ese mismo Congreso sancionó un reglamento provisorio de justicia. Y ese reglamento provisorio de justicia de 1817, que llegó vigente hasta 1863, decía que la legislación española, con todas las letras, no puesta a las normas patrias sancionadas desde el 25 de mayo de 1810, conservaban su vigencia. Que dice que el reglamento provisorio de 1817, que mantuvo su vigencia hasta el año 1863, y más, ya van a ver que más, le daba operatividad a las normas españolas, que no fueran incompatibles con las normas patrias. Por ejemplo, el reglamento de justicia de Rivadavia de 1812, otro reglamento de justicia
justicia que emitió la Asamblea, nuestra conocida y famosa Asamblea del año 13, que también emitió un reglamento de justicia. Dicho sea de paso, para quienes gusten bucear un poquito por la historia, en fallos 27, página 103, van a encontrar una sentencia de la Corte, fallos 27, página 103, un fallo de la Corte de la Nación donde dice que es operativo, está vigente el reglamento de la Asamblea del año 13, en ese entonces. ¿Esto duró cuánto? Esto duró hasta que en el año 1953 se reformó la Ley 50 y este mismo artículo 374 dispuso que eran supletorias de la Ley 50 las normas de procedimiento de la capital de la República y las leyes preexistentes no españolas, que no se opongan. Entonces, recién en el año 1953, y esto empezó a regir el 1 de febrero de 1954, Ley 14.237, recién en el año 54 dejaron de tener vigencia en el país las normas de procedimiento españolas coloniales. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero no se habrán aplicado. Bueno, no tan así. La primera abogada del país, María Angélica Barreda, quiso, a principios del siglo XX, quiso ejercer la profesión. Pero para ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires tenía que matricularse en un registro que llevaba la Suprema Corte de la provincia. Y cuando quiso matricularse, se encontró con una resistencia del procurador de la Corte que le dictaminó en contra y de uno de los jueces de la Corte que le votó en contra. Por mayoría, triunfó la tesis que la habilitó para ejercer la profesión. Pero ¿y en qué se basó el procurador? ¿En qué se basó el juez que votó en contra? Se basaron en la partida tercera de Alfonso X el Sabio. Si vamos a la partida tercera de Alfonso X el Sabio, encontramos una casi anécdota, digamos así. Se alude a una enojosa situación protagonizada por una tal Calpurnia, que había sido habilitada para ejercer, pero que generaba tanto revuelo en los estrados cada vez que le tocaba, que se llegó a la conclusión de que ninguna mujer podía entonces ejercer como abogada. Noten ustedes qué curioso, durante todo el siglo XIX, la época de la Declaración de la Independencia, lo que ustedes quieran, el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, la Declaración de Independencia, los proyectos o las constituciones que se sancionaron, todo eso sin mujeres, absolutamente, la palabra es curioso, pero es tragicómico, ¿no? Sin mujeres, sin el aporte intelectual de las mujeres. ¿Todo por qué? Bueno, entre otras cosas, por el derecho, por el derecho colonial. Y creo que no tengo mucho más tiempo, pero no sé, Amalia, porque soy pésimo para calcular el tiempo y me han quedado muchísimas cosas, pero tal vez tengo una cosa más, serían 5 minutos, porque tiene que ver con el derecho norteamericano. Adelante, Toribio, adelante. Vamos con el derecho norteamericano. Gracias, Amalia. También me quedaría otros 5 minutos para Sancho Panza, que es bastante curioso, pero vamos con el derecho norteamericano. Digo, Sancho Panza por el tema de la literatura española y el derecho procesal, ¿no? Yo les confieso que algo muy puntual y muy excepcional, si se quiere. Cuando allá en el año 2012
yo leí, y todos, muchos de nosotros, leímos el caso Fall, ese caso el famoso del aborto, que no necesitaba autorización judicial, dijo la Corte, sí se daban una serie de requisitos, estableció un protocolo, etc. Ustedes recuerdan ese caso, ¿no? Que en realidad era un caso abstracto, porque cuando llegó a la Corte ya el aborto se había practicado. Pero la Corte dijo, la Corte de la Nación, no obstante que el aborto ya se había practicado, dijo, bueno, como lo dijo la Suprema Corte de Estados Unidos en Roe con Wade, vamos a resolver igual, porque aunque el caso sea abstracto, porque ya el aborto está hecho, pero lógicamente, si cada vez que se va a llegar un tema de estos a la Corte ya va a ser abstracto, la Corte nunca puede expedirse. Entonces vamos a expedirnos, digamos, a modo didáctico, para futuros casos. Eso sí, Roe con Wade. O sea, 2 más 2, 4, dijo Pitágoras. ¿Por qué esta amarga crítica? ¿Por qué esta amarga crítica? Porque en realidad para decir eso no había que citar a nadie, hay que decir eso. Miren, ¿saben qué? Si yo no me expido ahora, entonces no voy a pedir nunca, porque cada vez, por los tiempos biológicos y los tiempos judiciales, cada vez que me toque resolver sobre un aborto, una autorización judicial para abortar, ya el aborto está o no está, o ya nació la criatura o se hizo el aborto. ¡Listo! Tiene todo el sentido común. No hay que citar a nadie que haya dicho lo mismo antes, si se quiere por respeto intelectual, pero ¿es eso? ¿Es respeto intelectual? Bueno, les cuento. En el año 1865, en el caso Gómez Juan Carlos contra la Nación Argentina, está en Fallos 2, página 36, tomo 2, página 36. La Corte de la Nación dijo: señores y señoras, para conocer el alcance de la jurisdicción federal, a falta de precedentes propios, debe ocurrirse a la Constitución y a la jurisprudencia de los Estados Unidos. O sea, se aplicó a la Constitución y la jurisprudencia de los Estados Unidos. ¿Cuál era ese caso Gómez Juan Carlos contra la Nación? ¿En qué consistía? Bueno, Juan Carlos Gómez había demandado a la Nación a partir de reclamando el cumplimiento de un contrato. Y el juez de sección, recuerden que en aquel entonces no había cámaras federales, se crearon en 1904, estaban los juzgados de sección, hoy juzgados federales, y un recurso ante la Corte Suprema. De manera, había 2 instancias, pero de esa manera, digamos. El caso, lo que resolvió el juez de sección fue que no tenía competencia para conocer en el caso en que la Nación era parte demandada, porque la Nación no podía ser demandada, siguiendo la jurisprudencia de los Estados Unidos. Como dato curioso, años después, en el año 1900, aparece una ley que nosotros hemos estudiado, pero no por lo que voy a decir, la conocimos por otra cosa. ¿Quién no recuerda la ley 3.952, artículo 7 de la ley 3.952? Las leyes contra el Estado, las sentencias de condena contra el Estado no son de condena, son meramente declarativas. Artículo 7 de la ley 3952. Año 1900. La Corte de Nación mantuvo el criterio de que esa ley, que este artículo 7, que químicamente convertía en declarativo lo que era de condena, alquimistamente, mantuvo que era constitucional durante 66 años. Hasta que en el caso Pietranera, 1966, dijo, no, a ver. Algo hay que hacer con las sentencias de condena contra el Estado, porque no puede ser nada más meramente declarativo. A partir de ahí se sucedió una serie de normas, de legislaciones que hoy por hoy permiten la ejecución con ciertos recaudos
con ciertos recaudos de la ejecución de sentencias de condena contra el Estado. Ahora, ¿por qué esta ley 3.952, artículo 7, es mal conocida solamente por esta cuestión del efecto declarativo de las sentencias de condena? Porque esa misma ley facultó o convirtió, digamos así, a la nación como sujeto pasivo posible, sin necesidad, digamos, podía ser demandado en juicio, la nación podía ser demandada en juicio. Eso lo estableció la ley 3.952. Podía ser demandada en juicio, sin autorización legislativa, con algún requisito administrativo, una especie de reclamo administrativo previo, pero esto fue así. Y cuando hablamos de la jurisprudencia norteamericana, no me voy a referir, pero recuerden ustedes el tema de por ejemplo, la doctrina de la real malicia, ¿no? Que se aparta de las reglas de la responsabilidad civil nuestras para introducir factores de atribución de responsabilidad basados en el dolo eventual, cuando se trata del conflicto entre el derecho al honor y la libertad de prensa. Nuestra Corte de Nación siguió el precedente de la Corte de los Estados Unidos en Sullivan contra New York Times. Y sigue la lista de precedentes en donde nuestra Corte ha seguido la jurisprudencia de los Estados Unidos. Yo no conozco ningún precedente donde haya citado ningún superior tribunal nuestro, por ejemplo, alguna sentencia de un máximo tribunal del Mercosur. Puede ser. Yo no tengo presente, pero como no soy un estudioso fino de la jurisprudencia de la Corte, no lo puedo asegurar. Pero la verdad que me encantaría, me encantaría que nuestro superior tribunal tomara en cuenta lo que dicen superiores tribunales que tienen problemáticas relativamente semejantes, porque convengamos que en lo que es el Estado federal, cuando empezó el Estado federal nuestro a funcionar, está bien, qué sé yo, todo lo que es federalismo, vamos a ver qué es lo que está pasando en otro país que ya lleva 50 años con federalismo, pero en responsabilidad civil no le veo. En fin, si quieren 5 minutos para Sancho Panza. En el Quijote aparecen en el segundo tomo de 1615, un dato curioso es que Cervantes y Shakespeare fallecen el mismo día, el 16 de abril de 1616. Más curioso, las plumas máximas de las literaturas anglosajona y castellana mueren el mismo día. En el tomo segundo de 1615 del Quijote, le toca a Sancho Panza operar como gobernador imaginario de una tal ínsula barataria. Y le llevan 3 casos para resolver. Yo les voy a hablar nada más brevemente del segundo caso para hacer un análisis procesal de ese segundo caso. Estaba Sancho Panza sentado con otras personas, otros vecinos de la comarca, y entran 2 ancianos. Entonces, Sancho Panza dice, bueno, ¿en qué consiste acá el problema? Bueno, dice uno, yo le presté 10 monedas de oro y no me las devolvió. Jamás me las devolvió. Entonces Sancho Panza le concede la palabra al otro. ¿Y usted qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo estoy dispuesto a jurar que se las he devuelto. Entonces Sancho Panza dice al primero, al supuesto acreedor, ¿y usted qué dice al respecto? Y bueno, si él va a jurar, yo no tengo objeción, que es un buen cristiano, es una persona de bien, él no va a jurar en vano. Así que estoy de acuerdo. Bueno, adelante entonces. Entonces, el anciano, digamos, que decía que había devuelto, que le había devuelto que había confesado que sí,
que las había recibido, pero agregó a eso que se las había devuelto a las monedas. Estaba con un bastón, porque se ve que tenía dificultades para caminar, ¿no? Estaba con un bastón. Entonces dice, bueno, para jurar, por favor, le dice al supuesto acreedor, sosténgame el bastón un ratito, por favor. Le da el bastón al supuesto acreedor y juro que le he devuelto las monedas de oro. Juro que le he devuelto las monedas de oro. Sancho Panza le dice al acreedor, al supuesto acreedor, ¿y ahora qué dice? Bueno, sí, repito lo mismo. Evidentemente, yo me tengo que haber olvidado, ya con los años se perdió la memoria. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero si este hombre, que es un buen cristiano, es un hombre bien, dice, jura, que me los ha devuelto y me los tiene que haber devuelto. Está bien. Ya está. Entonces el que acaba de jurar le pide el bastón de regreso y se va caminando. Se va a duras penas con su bastón, se va caminando. El otro se quedó ahí compungido, el acreedor, porque, claro, desorientado, tratando de recordar cómo es, cuándo, dónde le había devuelto las monedas. Y el otro se fue. Sancho Panza se quedó dubitativo y le dice a alguno que estaba con él, llámenlo que venga de vuelta, que regrese el del bastón. Bueno, sí, trabajosamente, vuelve. Y entonces Sancho Panza le dice, permítame el bastón. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le da el bastón. Y Sancho Panza se lo entrega al acreedor y le dice, aquí está, cóbrese con el bastón. ¿Y qué dice el acreedor? ¿Qué dijo el anciano acreedor? Pero ¿cómo, su señoría? ¿Usted cree que con un bastón alcanza para pagar, para cubrir las 10 monedas de oro? Sí. A ver, rompan el bastón. Dio la orden a algunos que estaban con él. Rompieron el bastón y adentro del bastón estaban las 10 monedas de oro. El episodio terminó llevándose las monedas de oro el acreedor, la vergüenza enorme del anciano que había jurado en vano, pero le preguntaron a Sancho Panza, ¿cómo es que usted se dio cuenta de esto? Bueno, me llamó la atención que justo el anciano que tenía el bastón justo juró que las había devuelto después de haberle dado el bastón, de haberle pedido que le sostenga el bastón mientras juraba. Eso me llevó a pensar que podían estar ahí adentro. Vamos al derecho procesal. ¿Oralidad o escritura? Oralidad. Pero cuidado, que Sancho Panza no sabía leer y escribir. Mal podía Cervantes haber pensado en un proceso escrito. No es que estaba a favor de la oralidad, Cervantes, sino que el pobre Sancho no tenía otra manera, ¿no?, de impartir justicia como no siendo oral. Principio de mediación. Sancho estuvo presente, observó cómo se comportaban en todo momento las dos partes y extrajo significados, no solo de las palabras, sino del comportamiento, de los gestos. Inmediación. Eso sí. Principio de bilateralidad, porque Sancho rigurosamente escuchó a las dos partes a cada paso que estaba dando en este procedimiento. Hubo una confesión expresa del anciano del bastón, en el sentido de sí, recibí el dinero, pero compleja, porque agregó un hecho independiente, le devolví el dinero. Y ese hecho independiente, la carga de probarlo la tenía el anciano del bastón. ¿Y cómo abastecer esa carga? A través de algo que nosotros no conocemos hoy por hoy, que es el juramento decisorio, que no es el juramento que se presta antes de
declarar las partes hoy? Porque ese juramento que prestan las partes para declarar hoy es para reforzar la credibilidad de lo que dicen, pero en el marco de la confesión. Y la confesión, la declaración es confesión si es en contra. El juramento decisorio, del que estoy hablando, es un juramento que opera a favor del que jura. Tanto crédito se le daba al juramento basado en las creencias religiosas. Nadie quería ir al infierno por jurar en vano. Entonces, el juramento decisorio juraba a favor del que juraba, no como la confesión, que para ser tal tiene que ser en contra, perjudicial para el que declara. Entonces, fíjense que la carga de la prueba en esta confesión compleja la tenía el anciano del bastón, pero ¿y cómo la abasteció? Con el juramento decisorio. Esta decisión de Sancho, cuando hace regresar al anciano, de, muy bien, vamos a entregarle el bastón para que con el bastón se pague la deuda. ¿En qué fundamento? En ninguno. Fue una decisión de equidad, como se dice en ese mismo capítulo, a juicio de buen varón, equidad pura. Y la decisión de romper el bastón para extraer las monedas de adentro, de oficio. Nadie había pedido una medida tal, y sin fundamento ninguno, todos libres convicciones. Podría decirles más cosas del juramento decisorio, como que estuvo previsto en la Ley 50, en nuestra famosa Ley 50, estuvo previsto en lo que fue, y ya con esto termino y no digo más nada, en lo que fue el antecedente de nuestra acción declarativa de certeza, el juicio de jactancia. En otra ocasión, en todo caso, les explico cómo funcionaba. Y una última, ahora sí, última. ¿Por qué en el Código Procesal se dice veedor con doble E y no vedor con una sola? Miren, en este capítulo del Quijote, donde están los juicios, los 3 juicios que le toca resolver a Sancho Panza, los 3 conflictos, dice así por ahí: he aquí las 5 caperuzas, estamos hablando del primer conflicto, que no les conté, que este buen hombre me pide, y en Dios y en mi conciencia, que no me ha quedado nada del paño, y yo daré la obra a vista de veedores del oficio. De manera que veedores ya estaban en el Quijote, pero ¿por qué con doble E? Porque en el castellano antiguo, y cuando uno lee el Quijote lo advierte en más de una ocasión, se decía ver y se decía ver. Para ver, el verbo ver, se decía con una sola E y se decía con 2 E. De manera que nosotros hemos heredado esa doble E para llamar veedor a que hoy diríamos simplemente es un vedor con una sola E. Bueno, gente, quedaron más cosas. Yo les agradezco toda la atención, espero haber sido ameno y haber mostrado algunas de las tantas rarezas que hay, y sin ninguna duda, no pude decir, porque no lo sé, todo lo que se puede encontrar en estas rarezas que yo les comenté, ni hablar de otras rarezas, que las hay. Así que, gracias. Gracias, Toribio, y gracias por las rarezas y por la detenida lectura del Código Procesal, que bueno, lo hace atractivo con las anécdotas también que has contado y que, bueno, nos van nutriendo no solo de lo que ocurre en el Código Procesal de Buenos Aires, sino también vemos que comentaste alguna novedad de Corrientes, alguna instituto ya olvidado en el Código de Santa Fe. Olvidado digo por las próximas reformas, es decir, con esto del recurso de rescisión. Y bueno, muchas gracias por la participación. Si hay preguntas de algunos de los asistentes, de quienes están escuchándonos, yo fui leyendo a cada uno, digamos, de los presentes en el chat. No hay preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, tenemos unos
unos 5 minutitos finales y los quieren aprovechar. ¿Alguna pregunta al doctor Toribio Sosa? Y si no, ya damos cierre a la jornada. Acá alguien está levantando, Rodrigo Leandro Mazón, ¿quiere hacer una pregunta, doctor? Creo que la tiene que... Bueno. Perfecto. ¿Se escucha ahí o quieren que la escriba? No, lo escuchamos, es mejor, doctor. Mejor. ¿Cómo le va, doctor Sosa? Yo le quería hacer una pregunta con uno de los temas que tocó sobre la indelegabilidad de la prueba. Cuando un juez le pide a otro, por ejemplo, que tome la prueba testimonial. Hoy por hoy, con el tema de las audiencias remotas, o parcialmente remotas, mejor dicho, se encontró una especie de híbrido donde el juez de origen toma la audiencia, pero el testigo tiene que ir de manera presencial al juzgado de paz, delegado sería, donde lo conectan a una camarita. No se llega a delegar toda la prueba, pero eso generó un sinfín de oposiciones entre jueces departamentales y jueces de paz que lamentablemente se perdió muchísimo tiempo, estos últimos 2 años, por lo menos, haciendo cuestiones de competencias. Yo quisiera saber usted qué visión le da o qué solución le puede encontrar de acá a futuro. No sé, a mí me gustaría saber en qué términos se plantearon esas controversias, pero razonando, esas contiendas, pero razonando, pensando en voz alta. A ver, vamos a suponer que un juez de la cabecera, antes de la era tecnológica, antes de que la pandemia nos impusiera el trabajo virtual, antes, un juez de la cabecera le delegaba a un juez, una jueza de la cabecera le delegaba a un juez, una jueza de paz letrada, todo el trabajo de llevar adelante una audiencia. Todo el trabajo. Cuando digo todo, digo sentarse, preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pensé que por ahí venía su pregunta, si el juez o la jueza delegado, qué atribuciones tenía en ejercicio de esa delegación. Pero no es esa su inquietud. Ahora digo, si antes se delegaba lo más, hoy, donde nada más se pide, señor juez o jueza delegado, requerida, nada más, por favor, habilite un lugar físico, en todo caso ponga un vedor o vedora para darle, digamos, para que no se pueda argumentar que el testigo está siendo influido o lo que fuera, que sería lo menos comparado con lo anterior, ¿verdad? Entonces, si para lo más no había objeción, yo la verdad, pensando así, rápidamente ante una pregunta que lógicamente no, siempre hay que pensar más las cosas, pero no me doy cuenta por qué lo menos podría generar alguna clase de cuestión. Máxime que entre jueces bonaerenses, y de eso estamos hablando, si queremos una tutela judicial efectiva, y no queremos declamarla nada más poniendo entre paréntesis o transcribiendo en algunos casos el artículo 15 de la Constitución, pues entonces tenemos que poner de nosotros todo lo que tenemos. Mientras no sea vejatorio, mientras no sea infamante, mientras no sea, mire, a las 3 de la mañana, bueno, nadie, estamos hablando de cosas normales. No sé si estoy respondiendo a su inquietud puntual. Sí. Era eso. Quería saber su enfoque. El razonamiento sería, a maiore ad minus. A maiore ad minus. Si lo más antes no generaba inconveniente, ¿por qué lo menos? A menos que se pudiera pensar que el juez o jueza de paz requerido lo que quiere es tener todo el control. No nada más poner la camarita al lugar y un vedor. Todo el control. ¿Por qué tiene que tener todo el control? Si hoy por hoy... Pero, aparte, no me parece, sinceramente, no me parece criterioso en el sentido del propio trabajo. A ver, ¿uno qué quiere? ¿Trabajar más o trabajar menos para conseguir un resultado? El mismo resultado. Bueno, trabajar lo menos posible. Desde que se inventó la física, la palanca, por ejemplo, nos enseña que con menos fuerza conseguimos el mismo resultado, o un resultado que no podríamos conseguir sin la palanca. Bueno, transportemos esa ley de la física
sobre la cual tengo que hablar mucho con la doctora Fernández Balvis por lo de la materia y la antimateria. Ya le vamos a hablar sobre eso. Tendríamos que hacer por lo de cautelares y anticautelares. Dicho, entre paréntesis, no dije nada. Pero bueno, la ley del menor esfuerzo, en la medida que no sirva para no trabajar, para trabajar menos de lo necesario, en la medida que permita conseguir el mismo resultado, ¿por qué no aplicarla? A ver, me pongo en el lugar del juez de paz que recibe un requerimiento. Antes tenía que estar dejando mi propio trabajo para estar presente en una audiencia, preguntando, en fin. Ahora, nada más pongo una camarita, un lugar físico y se terminó. Yo no le veo, en la situación comparativa, la verdad, yo elegiría el método actual. Menos responsabilidad, porque ¿qué pasa? En una audiencia de esa se plantea una cuestión. Ejemplo, esa pregunta está mal formulada, hay que resolverla. Diríamos en la calle, hay que bancarse la situación enojosa entre dos abogados o abogadas que están de pique, que discuten, que se pelean, hay que poner la carita a estar ahí. En cambio, de la otra manera, pone la camarita, se arma la incidencia, ¿quién va a resolver? Ah, bueno, está del otro lado el juez o jueza delegante, digamos, requirente, ¿no es cierto? Digamos, y así uno podría seguir pensando. Pero repito, me gustaría ver en qué términos está planteado, porque por ahí hay alguna cosa. Perfecto. Y me interrumpo. Sí. Me interrumpo en esto. Cuidado con la dogmática y cuidado con el pragmatismo, ¿no? Porque las soluciones dogmáticas, qué sé yo, hace poquito me tocó votar en un caso, se los digo. ¿Quién era competente? ¿Este juzgado o este otro? La verdad, podrían haber sido competentes los dos. Porque si uno tomaba determinado artículo, podía ser considerado competente. Y el otro también podía ser considerado competente. Y la gente estuvo desde junio hasta ahora sin un juez competente que le convirtiera una sentencia de separación personal en divorcio vincular. Entonces, no podemos declamar dogmáticamente principios de la competencia, que yo qué, que yo cuánto, no, porque el artículo tal, y a la gente le dejamos en el resultado convertir una sentencia de separación personal en divorcio vincular. Es un formulario. A ver, ¿sabes? Cuidado con lo pragmático, cuidado con lo dogmático. Doctor, tenemos un par de preguntas más. El doctor Alfredo Reyes quiere hacer una pregunta y le vamos a dar la palabra. Sí, con todo gusto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Sosa. Buenas tardes, doctora Fernández Balvis y todos los concurrentes y concurrentas. No, le quería decir en base a la pregunta que le hizo Rodrigo, no sé si iba enfocado para ese lado, entiendo perfectamente su óptica. Le voy a dar mi óptica desde juez de paz. Y realmente la Corte ha sacado estas resoluciones de aparte de la pandemia para modernizar la forma también de tomar audiencias, el principio de inmediatez, por supuesto, que tiene que tener el juez. Y aparte le voy a decir que nunca el juez, por lo menos en mi juzgado, tomó las audiencias delegadas. Es decir, que lo único que hace el juez que delega es ocuparnos la sala de audiencia durante horas, peleándose los abogados para ver si el testigo puede pisar el palito o no, a ver si es verdadero o falso, y en definitiva en juicio que no tenemos competencia, y nos usa la sala de audiencias, y estamos 4 horas con la sala de audiencia ocupada, con el gran problema que tenemos muchísimas causas propias. Usted sabe que el fuero de paz tiene multicompetencias. Es enorme la competencia, no nos alcanza con una sala de audiencia. Entonces, me parece que no se gana nada y que la Corte ha sido muy atinada en hacer las audiencias virtuales, donde sí el juez con el Microsoft Teams, y la gente ni siquiera se tiene que molestar hasta el juzgado. Desde el estudio del abogado, desde su propia casa puede tener esa audiencia. Existen protocolos de la doctora Tanco y de los demás que están en el sistema de oralidad. El doctor Soto, bueno, los conocerá. De hecho, estoy en el sistema de la oralidad de Justicia 2020, y realmente no hay ningún beneficio
de que un juzgado de paz tome una audiencia delegada. Sí la podía existir, aparte estoy a 28 kilómetros de la cabecera. No es que la gente tiene que recorrer 150 kilómetros. Entonces lo que le quiero decir es que altamente negativo, la Corte va a tener que suprimir la audiencia parcialmente delegable, porque por lo menos en el caso este no va, y por eso nos hemos opuesto los juzgados de paz. Y por otro lado, las resoluciones que están sacando las cámaras, que no se pueden algunas adaptar a la modernidad, es sacar conflictos de competencia, de los cuales yo dudo que sea un conflicto de competencia. De hecho, lo he hecho saber a la Suprema Corte, y en este momento lo he pedido que lo trate, me parece que es una cuestión de operatividad. Y la superintendencia de la Justicia de Paz la tiene la Dirección de Justicia de Paz de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del presidente de la Suprema Corte. Por lo tanto, en mi humilde opinión, excede las resoluciones de las cámaras departamentales. Pero bueno, no sé si me he extendido mucho, le pido disculpas, pero le estoy dando los motivos, aparte de la inmediatez, que es fundamental. El juez mirando, que el juez la tiene que tomar la audiencia, yo en la oralidad la tomo yo, es otra cosa que leer un papel de un testigo o de una parte, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor, un gusto. Doctor Reyes, ¿de dónde es usted, juez de paz? Yo soy juez de paz de Luján, del Departamento Judicial de Mercedes. Porque están haciendo una obra muy interesante, los juzgados de paz movilizados en oralidad, ¿no? Sí, todavía somos muy poquitos porque, bueno, el sistema se había implementado, pero yo no sé si la oralidad de alguna manera, el sistema va a seguir, pero yo no sé si de alguna manera, con el Microsoft Teams, ahora los jueces no necesariamente tienen que tener, ahora con el Microsoft Teams se puede practicar la oralidad o desarrollar la oralidad sin tener todos esos equipos carísimos que tenía, ¿no? Que costaba. Gracias, es muy amable. Gracias a usted, doctor. Cecilia Caparelli, la doctora Cecilia Caparelli, que está por acá presente, también tiene una pregunta, quiere intervenir. ¿La escuchamos, doctora? La vimos hace un ratito, ahí está. Sí, acá se la ve, sí, perfecto. Sí. Le damos la palabra, doctora. Bueno, doctora Caparelli, ¿o está con la mano levantada? Está no sé, por ahí no significa la pregunta, ¿no? No significa que sea para preguntar. Está con la mano levantada. A ver, doctora Caparelli, ¿nos escucha? Tiene el audio apagado. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Ah, pero no se la ve hablando tampoco, Amalia. No, no. Es cierto que está muteada, como se dice ahora, pero no... Bueno, doctora, ¿tiene alguna pregunta? Si no, vamos a dar por finalizada la jornada. Bueno. Ahí sacó la mano, el dibujito. Bueno, doctor, le damos para el cierre. Gracias. Bueno, yo al doctor Torres era. Reyes. Bueno, Reyes, perdón, Reyes. No, está bien, es su opinión, está todo bien. Yo una vez hace mucho tiempo, lo único que puedo decir es esto, ¿no? Siempre respetando su opinión, porque como bien sabemos, en derecho lo único que no caben son las opiniones antojadizas, pero si hay razones, perfecto, se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero el doctor explicó muy bien, el doctor Reyes, sus razones. Hace muchos años, con la doctora Celso, que hoy es colega de la Cámara Civil de Trenquelauquen, que escribimos un pequeño trabajo titulado Darse cuenta, tener ganas, encontrar la forma. Yo no sé si no se podría encontrar la forma sin hacer tanto revuelo. Cuestiones de competencia, si lo son, no sé. Yo tendría que estudiarlo. No sé si en lugar de ocupar la sala de audiencias, algún despacho, algo, o pensar en la posibilidad de enviar un veedor, el juzgado de paz, al estudio, a algún estudio, o a la casa del testigo, en fin, cierta colaboración, buscar un punto intermedio. No sé, digo yo, pero por eso no
No estoy contestándole al doctor Reyes, simplemente escuché su punto de vista y digo, porque eso me sugiere, nada más. Y déjame que agradezca, Amalia, a toda la gente presente, pero particularmente a toda la gente de Trenquelauquen, ¿eh? A toda la gente les agradezco muchísimo. Y particularmente le quiero agradecer a mi colega en la Cámara, el doctor Letieri, ¿eh? Con quien es un gusto, lo tengo que decir, es un enorme gusto trabajar en el día a día. Es una persona con la que se puede razonar, se puede discutir, se puede debatir de una manera muy constructiva y siempre, siempre llegamos a mejores soluciones que las que individualmente habíamos esgrimido de manera inicial. Nunca, ninguno de nosotros es más inteligente y conocedor que todos nosotros. Excelente, excelente, es cierto, es así. Bueno, muchas gracias a todos. Hemos tenido, doctor Toribio Sosa, mucha concurrencia en el día de hoy y esto nos satisface enormemente, que lo han seguido. Ustedes ya sabemos, tiene un grupo de seguidores fieles. Así que a todos les agradecemos muchísimo haber participado esta tarde en la actividad. Hasta la próxima, el lunes próximo a las 3 de la tarde, 15 horas. Tenemos otra actividad y estará presente el doctor Amos Grajales con la comunicación en juicio. Gracias a todos y buenas tardes. Chao. Suerte.